nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. No existen actas a disposición por segunda vez ya, pero efectivamente, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Uy, perdón, que tengo un problema de papel. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se retira y se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que establece plazo y condiciones para la inhumación respecto de funerales de riesgo para la seguridad y orden público y modifica otros cuerpos legales. Boletín 15.323-25. Oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Toá, por el cual responde nuestro oficio 666 acerca de acelerar el proceso de licitación de la remodelación correspondiente a la cuarta comisaría de Carabineros de Quillota. Secretario, ¿usted le mandó el oficio 666 a la ministra Toá? El sistema, no yo. Oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, por el cual responde otro oficio de esta comisión sobre la triangulación de posición que se realiza respecto de dispositivos electrónicos o telefónicos de empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones, particularmente en delitos complejos, pues requieren de respuesta inmediata, como son los secuestros, extorsiones, desapariciones de personas, entre otros. Reemplazos para la sesión de hoy del diputado señor Carlos Mesa al diputado señor Cristian Araya, de la diputada señora Marta González al diputado señor Jaime Araya, del diputado señor Johannes Kaiser a la diputada señora Gloria Navellán, pareos del diputado señor José Miguel Castro con el diputado señor Andrés Joanet, y comunicación de la diputada señora Maite Orsini, por la cual indica que se encuentra con licencia médica. Y falta el reemplazo de la diputada señora... hay un reemplazo de la diputada Pérez que reemplaza al diputado Luz. Jonet. ¿Ah? Jonet. ¿Está leído? Sí. Que pareo y reemplacé. Perfecto, sí. No, de la diputada Joana Pérez. No, sí, pero hay un reemplazo de la diputada Joana Pérez que no sé. Ella me dice que es de Andrés Jonet. ¿De Andrés Jonet? Sí. Lo que pasa es que están pareados, pero ella está reemplazando, porque probablemente llegue después de reemplazo y empate. ¿Qué pasa ahí cuando está pareado y se reemplaza el reemplazante puede votar? No, pero no sé que si no comparece en una sesión de Joana Pérez no está. Es Luz. Perfecto. Luz Alicia. Y esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Diputado Leal. Presidente, estando también presente el presidente titular, hice las consultas hace 8 meses que nos despachamos un proyecto de ley a la sala. 8 meses. Yo creo que es demasiado tiempo para que la Comisión de Seguridad no despache un proyecto de ley, siendo la seguridad la prioridad. Yo quiero pedirle, por medio del presidente, que si necesariamente que citemos 3 veces a la semana, citemos. Porque si es prioridad la seguridad, esta cuestión tiene que demostrarlo. Y por tanto, si en 8 meses no hemos despachado un proyecto a la sala, yo creo que para mí es menos preocupante. Entonces yo quiero pedirle que hemos estado acá durante meses con el proyecto de seguridad pública, el ministerio, que no sabemos si va a llegar a buen término o no va a llegar, y mientras tanto hay una serie de proyectos que se siguen mandando de la sala a esta comisión, y aquí hay una especie de un taco. Necesitamos darle cierta agilidad, votar, no tanta discusión, porque si damos tanta discusión no vamos a sacar ninguno. Entonces yo quiero pedirle de verdad, presidente, que pongamos en tabla y votemos proyectos de ley. Votemos proyectos que son no tan complejos y vamos sacando leyes para la sala, porque si no vamos a pasar un año y no hemos despachado ningún proyecto al sala. Eso me preocupa y quiero pedirle, presidente, que se pongan proyectos en tabla y se cite, si es necesario, 3 veces a la semana, veamos proyectos de seguridad.
Muchas gracias, diputado Leal. Estamos todos de acuerdo con usted. Diputado Kaiser. Señor, señor presidente, se entiende, señor presidente, se entiende no solamente en seguridad, sino que en otras comisiones tenemos la dificultad de que estamos viendo proyectos especialmente complejos. Estoy hablando del Ministerio de Seguridad, en Defensa estamos viendo la ley de inteligencia, etcétera. Esos proyectos de ley, por definición, van a requerir de una discusión más acabada, lo mismo que pasa con la RUF en la mixta. Entonces, una de las dificultades que tenemos, creo yo, es que el Ejecutivo le ha dado suma urgencia prácticamente a todo lo que se mueve en este Congreso. Estamos en todas las comisiones con suma urgencia, hasta deportes, ciencias, todos con suma urgencia. Y con las distintas comisiones, entonces, topándose en todos los horarios. De hecho, yo no sé si es una estrategia. Si quieren apurar las cosas, de hecho están logrando lo contrario. Porque tenemos los equipos asesores parlamentarios tienen también una capacidad limitada, son finitos, entonces no pueden trabajar todos los proyectos al mismo tiempo. En ese sentido, claro, podríamos sentarnos y simplemente votar y confiar que el Senado arregle las cosas. Pero nos ha sucedido en más de una ocasión también que dentro de los proyectos vienen cosas que un lado o el otro después descubren, ¿no?, por falta de acuciosidad en la tramitación, que no debieron haber pasado por la Cámara. En ese sentido, en proyectos sencillos yo estaría de acuerdo con el colega Leal, sin duda, de que se podrían tramitar más rápido. Hay proyectos de un artículo, cosas por el estilo. Pero los proyectos más complejos, ahí yo mantendría el ojo, porque, seamos bien honestos, este ejecutivo especialmente también le gusta esconder cositas, chistecitos dentro de los proyectos. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado Leiva. Presidente, yo comparto lo que señala el diputado Leal. No es que no analicemos en profundidad cada uno de los proyectos en su mérito, algunos de ellos que son muy complejos, sino que pretendo interpretar un poco, si me lo permite, diputado Leal, en orden a que seamos capaces de acotar las discusiones. Conforme a nuestro reglamento, en la discusión en particular, a cada diputada y diputado nos corresponde intervenir en 2 oportunidades, 5 minutos por artículo. Entonces, lo que le quería proponer, presidente, que si nosotros pudiéramos acotar esa discusión a una sola intervención en la discusión en particular, más la fundamentación del mismo, y limitar el tiempo de intervención, aprovechando la capacidad de nuestras y nuestros diputados, de resumir sus intervenciones, que de una u otra manera uno ya como que las conoce, y que pudiéramos acotar a una intervención a 3 minutos, y creo que eso serviría, particularmente en el proyecto de seguridad pública, a agilizar su tramitación, presidente. Esa propuesta le quería formular. Diputado Leiva, aparte que venga usted, tiene mucho valor esa propuesta. Así que doble valor. Así que, ¿habría unanimidad para acotar las intervenciones? Porque ¿habría unanimidad para acotar las intervenciones a una sola vez en todos los proyectos de ley de esta comisión? Está en reemplazo, no lo puede dar. ¿Y el Ministerio de Seguridad tampoco? Puede votar. No. Puede votar. Puede votar. Puedo pero votar, lo haría... éticamente no puedo hacerlo porque estoy en reemplazo de la diputada Navellán. En Bueno, no puedo darle tendríamos que esperar a la diputada Navellán. Diputado Mesa. Presidente, que si no, la institución del reemplazo no tendría sentido si uno viene acá y no puede votar. O sea, uno está reemplazando al diputado. Yo lo que le pediría al diputado que dice es que, usando el criterio, pudiese dar la unanimidad. Yo por lo menos la voy a dar. Y si no, por último, que llame por teléfono, me saque a la diputada Navellán. Diputado Kaiser, sobre el punto y... Sí, sobre el punto. Esa es una decisión, yo estoy aquí como reemplazo nuevamente. Efectivamente yo puedo votar proyectos de ley, sobre todo un proyecto de ley en el cual yo me he compenetrado, pero yo no conozco la voluntad de la diputada Navellán respecto de este punto específico, y en ese sentido no puedo hacer ¿cómo se dice?, de mandatado por la diputada. No puedo dar mi unanimidad. ¿Por qué? Porque no sé cuál es la intención de la diputada y no quiero en ese sentido pasarla a llevar. Bueno, vamos a dejar pendiente aquello, diputado Kaiser. Yo le agradecería si pueda consultarle en el intertanto a la diputada Navellán y tomamos el acuerdo más adelante. Hoy día esperamos despachar el proyecto que está con su segundo informe en esta comisión, que tiene que ver con el uso
de armas para funcionarios en retiro de Gendarmería. Ya paso y aprovecho para pasar el recado, además que esta Comisión de Seguridad es la comisión que más ha sesionado en este Congreso durante el año pasado y este año. Señor secretario, ¿dónde? Sí, diputado. Al final de la sesión vamos a tener puntos varios, al igual que lo hace la Comisión de Constitución, a la cual esta comisión sigue fielmente. Señor secretario. Vamos a la página 4. Página 4. Hay una propuesta del Ejecutivo que es similar o muy parecida a la que vimos en el primer informe cuando presidía esta comisión el honorable diputado Alessandri. Esa propuesta está al final. Todo tiempo pasado fue mejor. ¿En qué página está? En la página 11. Porque hay otras propuestas de indicaciones, pero claro, la propuesta del Ejecutivo. Señor secretario, una pregunta antes. ¿Hay más indicaciones sobre el proyecto, no es cierto? Sí. Ya. Vamos, yo creo que la indicación más relevante, que era precisamente lo que topábamos con la indicación que se aprobó en esta comisión, era la propuesta del Ejecutivo para tener una propuesta en conjunto y poder despachar este proyecto una vez aprobada esta indicación y obviamente una rápida revisión de las demás indicaciones. Señor secretario. Presidente, el texto de aprobado en primer trámite reglamentario está en la página 9. En la página 9, y hay una indicación del diputado Cristiano Araya a ese... Sí, pero, señor secretario, Ya, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer la indicación del Ejecutivo y el Ejecutivo que está acá presente, le damos la bienvenida a su secretario, a su asesora, muchas gracias por estar acá y vamos a leer la indicación y después su secretario va a proceder a explicarle y vamos a abrir la discusión. La votamos. La votamos. Está en la página 11. Es de su excelencia el presidente de la República, Son el artículo 11, 2 son 2, ¿no? Sí, son. Sí. Hay una en la 12. ¿Ah? Sí, En la 9 está la... Sí, por eso a ver, estoy diciendo. Sí, es que parece se la da lectura primero a la del Ejecutivo. a ver, orden. Lo fija el presidente Sí. de la votación. A ver, lo que se aprobó en la primera discusión en esta comisión, en el primer informe, fue lo que está en la página 9, tercera columna, ¿ya? Lo que vamos a leer ahora es la indicación del Ejecutivo que está en la página 11 y siguientes. Por eso, que vendría a reemplazar la indicación que se aprobó acá en primer trámite. El Señor Ejecutivo, secretario. entonces, Sí. damos lectura. Al artículo primero, encabezamiento A, para reemplazar el guarismo 2 por la expresión 28 nuevo. B, para reemplazar el guarismo 3356 por el guarismo 2859. C, para reemplazar la expresión normas uniformes para ser aplicada a los señores generales, almirantes y suboficiales mayores en retiro de la Fuerza Armada y Carabineros de Chile por la expresión la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile. D, para eliminar la expresión pasando el actual artículo único a ser artículo 1. Luego, presidente, está otra indicación del Ejecutivo, que sería la página 12, pero al artículo 2 propuesto por el artículo 1. Sí. A, para reemplazar la denominación del artículo como artículo 2 por la denominación artículo 28. B, para sustituir la expresión funcionarios pertenecientes a la planta de oficiales penitenciales y los por la expresión capitanes mayores, tenientes coroneles, coroneles. C, para sustituir la expresión de Gendarmería de Chile por y subdirectores operativos. D, para sustituir la expresión que hubiesen cumplido a lo menos 20 años de servicio efectivo en la institución por la frase como, asimismo, los directores nacionales egresados de la Escuela de Gendarmería de Chile en retiro. E, para sustituir la expresión, sin perjuicio de aplicársele lo que disponga la reglamentación institucional respectiva para el personal del servicio activo, por la expresión,
cumpliendo con los requisitos que disponga la ley sobre control de armas, previa autorización otorgada por el director nacional. F, para reemplazar el punto final por las expresiones cuando A, hubiesen cumplido a lo menos 20 años de servicio efectivo en la institución. B, al momento de acogerse a retiro estuviesen en lista 1 de calificación. C, posean una aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas. G, agréganse los siguientes incisos segundo y terceros nuevos. La facultad de portar armas de fuego establecida en el presente artículo no obsta a la aplicación de lo dispuesto en la ley número 17.798. A las personas autorizadas en la forma señalada en el presente artículo se les aplicará lo que disponga la respectiva reglamentación institucional sobre porte y uso de armas para el personal en servicio activo. Eso sería, presidente. Gracias, Carolina. Habría que corregir a institucional, ser institucional. Señor subsecretario. Bueno, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los honorables diputados y diputadas presentes. Bueno, lo primero es quizá un par de cosas para traer en consideración en razón de lo que ya se había aprobado previamente. Efectivamente, cuando se dio la discusión, este es un proyecto de ley que surge como moción parlamentaria. Cuando se dio la discusión sobre este proyecto, el Ejecutivo presentó una indicación que en su momento se rechazó, pero que posteriormente el Ejecutivo la renovó en la sala y se encuentra renovada en las circunstancias que están hoy presentes. La indicación del Ejecutivo en su totalidad, porque puede ser algo farragosa la forma en que está presentada, pues la indicación del Ejecutivo en su totalidad modifica el artículo primero, el artículo 28 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, establece un artículo segundo en el que se le da la potestad al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para dictar un reglamento que va a regular la forma para que el personal en retiro de Gendarmería de Chile, en particular los grados que se señalan en el artículo 28, es decir, los capitanes, los mayores, los tenientes coroneles, los coroneles y los suboficiales mayores, más eventualmente el subdirector operativo y el director nacional de Gendarmería en retiro, que hubieran sido parte de la formación penitenciaria, es decir, que sean parte del escalafón de oficiales penitenciarios, puedan portar armas. Eso va a estar determinado en un reglamento, y estoy dando a conocer la totalidad, no solo lo que leyó la Secretaría, sino que la totalidad de la indicación. Y en la sala renovamos una parte que había surgido precisamente de la discusión acá, que era un plazo para la dictación de ese reglamento, ¿ya? Y eso está en el artículo transitorio que se incorporó al boletín y que señala que el reglamento al que alude la presente ley deberá dictarse en el término de 6 meses contados desde la publicación de esta ley en el diario oficial, y la ley va a comenzar a regir desde que se publique en el diario oficial. Eso señala el artículo transitorio, haciéndonos cargo de una de las propuestas que había surgido en la comisión, que se estableciera un plazo para la dictación del reglamento. Algunas consideraciones respecto a la indicación del Ejecutivo. Básicamente lo que hace el Ejecutivo es señalar que efectivamente en una de las aristas o en una de las fórmulas que establece la moción parlamentaria, nosotros consideramos que efectivamente puede ser relevante que el personal de Gendarmería, en particular aquellos funcionarios de Gendarmería de la planta de oficiales y los suboficiales mayores, que son los que tienen mayor responsabilidad al interior de los establecimientos penitenciarios, sobre todo en la realidad en la cual se encuentra nuestro país y de la cual tampoco nos podemos hacer o podemos señalar de que se encuentra la región en su conjunto, considerando aquello y en particular las amenazas que han sufrido distintos funcionarios de Gendarmería de Chile, en particular aquellos que están a cargo de las cárceles. Eso es bien relevante. Los funcionarios que están a cargo de las cárceles son los que han tenido esta realidad y que coincide con aquellos grados que son los que nosotros hemos señalado que debieran tener una habilitación para el porte de armas una vez que egresan de la institución, ¿ya? Es decir, los capitanes, los mayores, los tenientes coroneles y los suboficiales mayores, que son de la planta número 2. Más obviamente el director nacional de Gendarmería, en el caso que hubiera sido un ex oficial penitenciario, y el subdirector operativo, que es siempre un oficial penitenciario, dado la estructura orgánica de Gendarmería. Esto se hace replicando los grados que pueden hoy por hoy portar armas una vez que se encuentran en retiro,
las personas que forman parte de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Se hace una réplica tal cual, en razón del grado de responsabilidad, y se eleva o se incorpora en la ley ciertos requisitos que en otros casos, en otros cuerpos normativos se encuentran en instrucciones generales, en el caso de Carabineros de Chile, o que se encuentran en los reglamentos respectivos en el caso de la Policía de Investigaciones. Entonces elevamos a la ley el hecho de que se encuentren con que hubieran cumplido 20 años en el servicio efectivo de la institución como un requisito, que se encuentren en lista 1 de calificación y que posean la aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas. Y esto además previa autorización del director nacional conforme al reglamento que deberá dictar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y tal y como señalaba en el artículo transitorio se establece un plazo para la dictación de ese reglamento que es de 6 meses, sin perjuicio de lo cual la ley entrará en vigencia una vez que sea publicada en el Diario Oficial. Esa es la indicación que presentó el Ejecutivo, esas son las diferencias que tiene la indicación en razón de la que presentamos en su momento acá en la comisión, básicamente haciéndonos cargo de algunas de las dudas que surgieron, y ese es el alcance que tiene la indicación que presentó el Ejecutivo, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Queda muy clara la indicación. Voy a abrir el uso de la palabra. Diputado Alessandri. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario, por la exposición. Primero, positivo saber que el Ejecutivo está de acuerdo con esto, o al menos está mejorando este proyecto con indicaciones. Tengo algunas dudas. Primero, se habla de grados, ¿cierto? En el caso de los oficiales, de capitán hacia arriba. Recordemos que en Gendarmería el grado llega hasta coronel, no existen los generales. Pero dice, también el subdirector operativo y director nacional cuando sean de línea, o sea, cuando vengan de la carrera funcionaria. Yo creo que ahí está repitiendo, porque si es un director nacional de línea, va a ser coronel, porque es de línea, o sea, va a haber hecho la carrera. Y si uno llegó a subdirector operativo de línea, o sea, no un profesional civil que un gobierno nombra, sino que de línea, de carrera, digamos, también se está repitiendo. Si son los coroneles de Gendarmería, no entiendo para qué ser reiterativo en decir, además, el subdirector y director nacional cuando sean de carrera, porque ya van a ser coroneles. Después decía usted que se está asimilando un poco al tratamiento de las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas, al menos en el Ejército, esto parte en teniente coronel. O sea, un capitán de ejército en retiro. Primero, el grado de capitán se logra antes de los 20 años, pero si es que fuera un oficial que ascendió muy lento, igual si se retira de capitán no va a tener esta facultad. En el Ejército parte en teniente coronel, de ahí hacia arriba, lo que se llama oficiales generales. Después preguntarle cuál es la ley 17.798 a la que se hace alusión. Y si vamos a copiar, yo creo que debiera parecerse lo más posible al régimen de los carabineros y de las Fuerzas Armadas, pero nos dice el subsecretario que sí, que lo estamos homologando, pero después le pone requisitos extra que yo no creo que estén en las Fuerzas Armadas. Demostrar conocimiento, no haber sido sancionado. Aquí la letra C que dice, perdón, la letra B que dice presentar una hoja de vida sin anotaciones como funcionario de Gendarmería. Yo creo que no hay ni uno que en 30 años esté sin anotaciones. Las anotaciones pueden ser positivas, negativas. Cualquier tipo de anotación. Hay un, o sea, hoja de vida sin anotaciones, yo creo que es muy difícil en una carrera. La letra B, sí. Presentar una hoja de vida sin anotaciones como funcionario de Gendarmería. Es como pedirle a un diputado que en un periodo no tenga ni un proyecto de ley. Cogerse retiro, estuviese en el lista 1 de calificación, eso es. Estoy leyendo la letra B, página... En la 16 estaba yo. No, es la página... Es de la 9 hasta la 13. Ya, perfecto. Pero la pregunta es la misma. Al final, si esto de estar en lista 1, ¿son cosas que se homologaron de las Fuerzas Armadas o son cosas que van a ser solo para los gendarmes? Poseer aptitud física. Yo en general estoy de acuerdo con que puedan, estoy de acuerdo con que sea muy restrictivo solamente a estos grados, suboficial mayor o comandante para arriba, y estoy de acuerdo que sea lo más parecido a las Fuerzas Armadas. Entonces, preguntarle un poco al subsecretario en qué se aleja o qué exigencias extra tiene respecto a las Fuerzas Armadas
y en qué se rebaja, como el grado de capitán, que un capitán en retiro de carabineros no puede portar armas. Entonces, ¿qué hace más fácil este régimen y qué lo hace más difícil para que tratemos de homologarlo lo más posible al resto de los uniformados? Gracias. Gracias, diputado Alessandri. Diputada Frías y después diputado Kaiser. Gracias, presidente. Yo voy a partir por lo último. En general, este es un proyecto que a mí no me gusta en términos de que seguir aumentando el uso de armas, incluso legales, significa un riesgo para las personas que estén en el entorno, no porque sean delincuentes tienen menos derecho a la vida o eventualmente personas que puedan estar en estos entornos. Pero, por lo mismo, creo que tiene que ser lo más restrictivo posible. Y en ese sentido, a mí me parece que es poco hablar de la lista de calificación 1, porque eso se mide anualmente. Es decir, una de estas personas autorizadas a el porte podría haber cometido algún tipo de sanción, por ejemplo, violencia intrafamiliar, que sabemos que en los lugares donde hay armas esto se produce más, por ejemplo, en hogares de carabineros, en hogares de policía de investigaciones, etcétera, y no aparecería. Por lo tanto, yo quiero saber si hay alguna posibilidad de incorporar otros aspectos que permitan, por ejemplo, conocer la hoja de vida del gendarme, en términos de que no haya sido sancionado por algún tema de violencia intrafamiliar, que tenga sus prácticas de tiro al día. Aquí hemos tenido comisiones investigadoras donde los propios gendarmes dicen que no están al día con sus prácticas de tiro. Por favor, entonces, difícilmente le daría yo un arma a una persona que no tiene al día sus prácticas de tiro, por lo menos en los últimos 2 años antes del retiro. Me parece que homologar tan rápidamente con carabineros que tienen otra función, que están preparados para enfrentar a problemas de orden público, que en este caso, digamos, se está autorizando a los en retiro, por lo tanto, no va a ser dentro de las cárceles, no va a ser dentro de las casas, porque ahí tienen derecho a tenencia de armas por legítima defensa. O sea, esto eventualmente es andar trayendo un arma por la calle. Y para andar trayendo un arma en la calle, yo necesito más restricciones y quiero saber si eso es posible, subsecretario. Gracias, diputada Frías, diputado Kaiser, después diputado Leal. Muchas gracias, señor presidente. Un comentario y un par de preguntas. Primero es, si hay un delincuente armado, en mi opinión no tiene derecho a la vida, renunció a la vida en el momento en que saca el arma y apunta a un funcionario público. En ese sentido no me preocupa mayormente lo que pase con ese delincuente. Y por lo tanto, y es por eso que nosotros tenemos policías y los armamos, para que sean capaces de quitarle la vida a un delincuente armado, si es necesario. Esa es la situación en la cual estamos. Policía, gendarme, soldado, marino, aviador, incluso PDI, a veces en Estados Unidos, si lo calculamos, también está incluso aduanas armados. O sea, el tema de quién, y también los civiles. Yo tengo derecho a defender mi vida, porque en mi vida no voy a esperar a que venga el Estado a defender mi vida en el caso de estar siendo atacado, porque entonces puedo, perderla varias veces antes de que llegue el Estado. Pero ese es otro punto. Respecto de la ley de control de armas, porque dice entonces en el inciso E, para sustituir la expresión sin prejuicio de aplicarse lo que disponga la reglamentación institucional respectiva, por la expresión cumpliendo con los requisitos que disponga la ley sobre control de armas. Para el porte, la Dirección General de Movilización en este momento prácticamente no entrega licencia, no entrega permiso. De hecho, ha tratado de retirarle permisos a personas a las cuales ya le había entregado los permisos. Eso ha sido una decisión política. Entonces la pregunta es así. Yo conozco personas que me han venido a reclamar por eso y de hecho uno ganó en la Corte de Apelación un recurso de protección contra la Dirección General de Movilización porque le estaban quitando el permiso. Entonces, el tema es el siguiente. Aquí estamos pasando una ley que en la operatividad entonces no tenga efecto, porque entonces la Dirección General de Movilización va a poder decir, usted no cumple simplemente con los requisitos de una decisión administrativa. Por otro lado, si nosotros vemos por qué
por ejemplo, los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas tienen derecho a portar armas, es una decisión de los comandantes en jefe. Los comandantes en jefe podrían, por ejemplo, autorizar a todo suboficial, aún aquel que no sea suboficial mayor, a todo clase, a portar el arma. Ese no es un tema. De hecho, la ley de orgánica de las Fuerzas Armadas lo faculta para ello. ¿Vamos a tener la misma situación en Gendarmería o efectivamente estamos introduciendo a través de la Dirección General de Movilización un elemento distinto? Pues no alcanzo a entender cómo encaja todo esto. Yo sé que un funcionario militar, por ejemplo, que tiene porte de armas o tiene derecho a tener armas, tiene que informar a la Dirección General de Movilización, eso está claro, ¿ya? Pero la Dirección General de Movilización no tiene la facultad de negarle el arma a menos, y creo que eso sí queda estipulado, que tenga casos por violencia intrafamiliar. Porque en ese caso efectivamente no se cumple con uno de los requisitos. Entonces eso ya está. Pero sería interesante saber cómo está enganchando todo esto. Muchas gracias, señor Gracias, diputado Kaiser. Diputado Leal. Presidente, yo no, la verdad que no estoy muy de acuerdo con la indicación, porque si hay hoy día una institución, primero estoy de acuerdo que encuentro demasiado restrictiva. Yo me acuerdo que escuchamos a los gendarmes acá, la opinión de los suboficiales de gendarmería, porque queda restricción solamente a suboficiales mayores. ¿Qué pasa con los suboficiales? Ellos eran partidarios de que todos aquellos que tuvieran más de 30 años de servicio pudieran portarla, que yo creo que hay una discriminación siempre hacia los oficiales. En circunstancias que los que están en contacto con la población penal no son son los suboficiales, los que se enemistan con los reos, con los condenados, son los suboficiales, los que el día de mañana se van para su casa y tuvieron contacto estrecho con los criminales, hoy día no son los altos mandos. Entonces, yo soy partidario de darle derecho a portar armas a los suboficiales, sin apellido, suboficiales en general, incluso al personal que tenga más de 30 años de servicio, que está capacitado para portarla. Habitualmente nosotros vemos en los noticieros personas que frustran portonazos, que frustran delitos con su arma de servicio. Entonces, yo veo que es una ley demasiado restrictiva. Yo por lo menos no estoy de acuerdo en lo que plantea el Ejecutivo y me gustaría que no hiciéramos discriminaciones en la ley. Entonces la pregunta es, ¿por qué un oficial sí y por qué un suboficial no? Me gustaría esa respuesta del Ejecutivo. Gracias. Gracias, diputado Leal. Yo voy a hacer un par de preguntas también. Agradecerle Después ya. Bueno, agradecerle la voluntad de poder avanzar en este proyecto. Primero, a mí me pasa lo mismo que el diputado Alessandri. Yo creo que tiene que ser lo más parecido, similar, homologable a Carabineros y las Fuerzas Armadas. Yo creo que las situaciones de peligro son asimilables entre lo que ocurre con un carabinero y un gendarme, sobre todo, y de lo que está ocurriendo dentro de las cárceles. Y las amenazas que están siendo objeto las familias de los gendarmes y funcionarios que están dentro de las cárceles conviviendo con el crimen organizado. Y eso requiere, obviamente, medidas de seguridad mayores, quizás las que contemplábamos hace algún tiempo. Pero en ese sentido, me parece que lo de los grados me parece que está similar a lo establecido en las Fuerzas Armadas de Carabineros, por lo tanto, eso me parece que está bueno. Entonces, pero me parece que se da una amplitud o quizás mayor a lo que establecía Fuerzas Armadas de Carabineros, por lo que a mí me parece que está bien. ¿En qué tengo dudas? Primero, respecto a lo que señala el diputado Alessandri, porque dice la letra B, dice al momento de acogerse a retiro estuviese en la lista 1 de calificación. Eso no lo establecen las Fuerzas Armadas ni Carabineros. Y estar en la lista 1 de calificación no tienes que haber llegado ni atrasado un día a la pegada. O sea, pero estoy exagerando el argumento, pero es durante toda la carrera. Es muy difícil. Bueno, eso quisiera que lo aclarara, pero es un requisito que no está para la Fuerza Armada y Carabineros, y quiero decir por qué se incorpora acá si no está. Y queremos hacerlo homologable a las Fuerzas Armadas y Carabineros, y eso me parece que sería una distinción que no sería prudente. Por otro lado, se establece poseer una aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas. A todos les parecerá razonable esto, a mí también, pero para algo está la ley de control de armas. Y la ley de control de armas precisamente hace este filtro. Porque como está planteado acá, ni siquiera como está planteado, al estar planteado acá es una distinción que no se hace ni en las Fuerzas Armadas ni en Carabineros, porque todos entendemos que aplica la ley de control de armas. Y por último, la diputada Fríes decía algo respecto a la violencia intrafamiliar, y el diputado Kaiser también hizo la precisión respecto a que esas situaciones están resueltas en la ley de control de armas. De hecho, tengo acá el artículo 5A.
todos que uno ha estado condenado por crimen o simple delito no van a poder portar el arma. Por lo tanto, esas situaciones están resueltas, e incorporar elementos adicionales en esta ley que sean los mismos o parecidos a la ley de control de armas me parece que va a generar una distorsión respecto a qué ley se aplica, sobre todo considerando que esta ley puede tener algún principio de especialidad respecto a eso. Subsecretario. Perdón, diputado Leiva. Presidente, mire, yo en general estoy de acuerdo con la indicación. Primero sí quisiera precisar que esta norma es una norma excepcional a lo que establece y fija la ley de control de armas. En lo que dice relación con Fuerzas Armadas, Carabineros, está el decreto ley 3.356, que en su artículo primero habilita a estos funcionarios oficiales generales, como plantea el diputado Alessandri, a portar armas. Su homólogo en la PDI la establece el artículo 2004, el decreto ley y la ley orgánica constitucional de la PDI, que es la 2460. Yo creo que debieran tener exactamente esos mismos antecedentes tenidos a la vista al momento de poder hacer uso y portar armas. Y quiero recordar que esto también es armónico con la ley de legítima defensa privilegiada, que modificó el artículo 10, número 6, respecto de una causal de exculpabilidad o exención de responsabilidad, que es la presunción de legítima defensa privilegiada, y que también se aplica a gendarmes, que con ocasión de su trabajo lo puedan realizar, entonces me parece armónico. Lo que sí me gustaría, en particular, si pudiéramos discutir artículo por artículo, me parece bien limitarlo, en primer lugar, y sobre todo homologarlo a lo que pasa con Carabineros y las Fuerzas Armadas, sobre todo en los rangos. La observación que se realiza, que la hizo el diputado Alessandri por su intermedio, respecto a no tener ninguna calificación, es una indicación. No está en el texto de la propuesta del Ejecutivo que estamos votando, y lo que sí establece que al momento de efectuarse el retiro esté calificado en lista 1, no anteriormente, al momento del retiro. Sí, y estoy de acuerdo que no están Carabineros en Fuerzas Armadas, y a mi juicio debería estar homologado todas las instituciones para donde existe la misma razón, necesariamente debe existir la misma disposición. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Si bien no soy miembro permanente de la comisión, sí es un tema que me preocupa particularmente, porque yo creo que lo que debemos apuntar efectivamente es a lograr una igualdad razonable, porque entendemos que no son siempre los mismos rangos, ¿cierto? Las escalafones no son exactamente iguales, pero una igualdad. Por eso creo que la idea de mantener los 20 años como base es razonable. Y también respecto de exigencias extra, que no están, por ejemplo, para Carabineros o para las Fuerzas Armadas, porque hoy una de las razones que por lo menos yo tengo para ver bien este proyecto, para votarlo a favor, es el hecho de que los gendarmes están día a día enfrentados a lo más duro de la delincuencia, o sea, al crimen organizado más duro, a gente que no tiene ningún temor en extorsionar, en secuestrar, o sea, estamos hablando de lo más peligroso que hay en nuestra sociedad. Y hoy día como Estado no les estamos dando las condiciones mínimas para que ejerzan ese cargo. En muchos penales de nuestro país son los propios gendarmes los que tienen que comprarse sus implementos de seguridad, tienen que comprarse sus propias vestimentas. En esta misma sala la semana pasada estuvimos reunidos con dirigentes gremiales de la provincia de Arauco y particularmente con el penal de Coronel, donde nos explicaban que ellos tienen que proveerse ese tipo de cosas. Entonces, les exigimos actuación en rango de héroe, pero les damos implementos en rango de mendigo. Al menos, por lo menos, entreguémosle una protección una vez que salgan de su trabajo, una vez que se retiren y puedan de alguna manera protegerse ellos y su familia, porque sus rostros son vistos por los delincuentes más peligrosos en nuestro país todos los días. Muchos de ellos ni siquiera ya tienen privacidad de sus direcciones personales. Entonces, aquí partamos para hacer un esfuerzo, pero yo creo que ese esfuerzo tiene que exceder a esta ley y abarcar un montón de otras cosas. No puede ser que las gendarmes, por ejemplo, presidente, prefieran no ponerse un chaleco anticorte porque como no les queda ajustado, porque no les compran de sus tallas, no les sirven. O un chaleco antibalas, no les sirven. Entonces, les estamos pidiendo mucho, no les estamos dando nada, y más encima les vamos a poner restricciones en esta cuestión. A mí me parece que es un exceso de presión. Gracias, diputado Mesa, diputada Plasencia, diputado González, después le damos la palabra al subsecretario. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludo por su intermedio al subsecretario y a quienes lo acompañan. También tengo que decir de antemano, y así fue como se dio en la tramitación de hace varios meses, yo no estoy de acuerdo con este proyecto. Creo que la mayor circulación de armas
genera más peligro para la comunidad. Sin embargo, la voluntad del Congreso es que lo estemos discutiendo y que estemos ya viendo el tema de algunas indicaciones. Yo creo que es un error pensar que este proyecto de ley va a generar la protección que esperamos para los gendarmes en retiro. Por sí mismo no lo va a hacer. Entonces, mirarlo de esa manera me parece que es pedirle mucho también a un proyecto de estas características para resolver un problema que es mucho mayor. Y ahí es donde yo quisiera, presidente, solicitarle al subsecretario de Justicia y al Ministerio que se pueda avanzar en una batería de proyectos que sí garantice la seguridad y la protección de los gendarmes, más allá de lo que signifique este tema del porte de armas para un rango acotado, y a mí me parece bien que se acote, me parece que es importante que esa restricción además esté bien justificada, porque además, dicho sea de paso, los gendarmes no son policías, y eso también ha sido parte de la discusión de esta comisión. Si queremos homologar a los gendarmes a las policías, entonces hay muchas cosas que tienen que cambiar en esa institución, partiendo por su dependencia. Y no pueden seguir dependiendo del Ministerio de Justicia. Pero ahí ya entramos a otro ámbito que entonces no estamos disponibles y no hay condiciones para dar. Lo entiendo. Pero por otro lado, no pretendamos que sean lo mismo, ni tengamos la misma justificación para otorgarles armas a un amplio rango de gendarmes en retiro. Yo estoy de acuerdo con que se acote, creo que las restricciones son justificadas, pero por otro lado creo que es indispensable que se asegure que esta discusión no se distorsione. Y tenemos que buscar cómo se generan condiciones para el buen funcionamiento de Gendarmería, para la seguridad y la protección de los trabajadores y trabajadoras de Gendarmería. Sabemos a lo que están expuestos, sabemos que el Estado, a través del Ministerio de Justicia, está haciendo una inversión importante en esa línea. Por ahora no es suficiente y creo que hay que seguir profundizándolo, evidentemente, pero tomemos este proyecto en su justa dimensión. Presidente, yo creo que es importante salvaguardar algunas cosas y ojalá el subsecretario en su intervención también pueda hacerlo, de clarificar cuáles son las demás condicionantes que van a estar o que se desprenden de este proyecto de ley. Por ejemplo, todo lo relativo al control de armas, por ejemplo, todas las restricciones que tendrían aquellas personas que están condenadas por violencia intrafamiliar, aquellas que, qué tipo de armamento además estarían en posibilidad de portar, cuándo perderían esta condición, también me parece importante, porque hoy día lo que tenemos que hacer es otorgar certeza. Gracias, presidente. Gracias, diputada Plasencia. Diputada Marta González. Sí, gracias, presidente. Yo me sumo también a las distintas aprehensiones que se han manifestado. Entendemos que hoy día nos estamos enfrentando a una delincuencia de una naturaleza diferente a la que veníamos viendo en nuestro país, pero sin embargo también queda la justa duda si esto realmente es la protección que deberían tener los gendarmes, porque el portar el arma por sí sola no genera esa protección y puede exponerlo a que sean una fuente de donde obtener armas los mismos delincuentes. Y además también todos los accidentes que hemos visto por parte de civiles en un mal uso de armas, inclusive niños en las casas. Entonces, tomando todos esos factores, y también lo que se dice, ¿cierto?, de que de largos años de servicio van a poder optar a portar esta arma, pero también obviamente es importante que los años de servicio efectivamente tengan el resguardo que se necesita, y sabemos que Gendarmería hoy día adolece de varios temas, inclusive también, como se ha dicho acá, temas de elementos de protección personal, lo cual nos parece muy, muy grave. Entendemos que también desde la subsecretaría se está trabajando en el tema de poder dotar de mejores herramientas y de mejores implementos de protección personal, y ahí en ese sentido yo también sé, subsecretario, que usted tiene
tienen un plan de entrega. No sé si en esta o en otra ocasión podría también exponernos cómo ha avanzado ese plan de entrega, en qué está y cuándo, digamos, va a tener término ese plan de entrega de implementos de protección personal. Por otro lado, también se dice acá de que va a tener el porte cuando tenga las condiciones físicas y psíquicas compatibles con el uso. ¿Cómo se va a registrar esa condición psíquica? Porque también una de las demandas que ha atendido Gendarmería es la falta de salud mental dentro de su institución, y además como también han visto y también falta en la misma preparación, ya que salen muy jóvenes a enfrentarse a estos distintos cosas que les toca manejar, que son muy crudas, y muchos de ellos han llegado a cometer inclusive suicidio porque no ha llegado una salud mental, digamos, propicia, acorde a lo que hoy día están ejerciendo. Me quedan esas dudas, y también comparto también que solo por el porte no vamos a estar resguardando a los gendarmes, y si hoy día hay otras medidas que se tomen como resguardo. No sé, desconozco totalmente el tema, pero me imagino que pudiese ser un traslado de ciudad, que pudiese ser otros mecanismos de resguardo, que no necesariamente sea el porte de uso de armas, que pueda complementar también esta seguridad, si el objetivo último, ¿cierto?, es proteger al gendarme de cualquier situaciones que esté expuesto, extorsión, soborno, etcétera, amenazas y otros. Esto, presidente, gracias. Gracias, diputada Marta González. Subsecretario, antes yo le dije que habían dos elementos que eran distintos a las Fuerzas Armadas y Carabineros, entre ellos la lista 1, el tema de la aptitud física y psíquica, y se me quedó un tercero, el grado de capitán, y se me quedó un cuarto, previa autorización otorgada por el director nacional. Eso tampoco está establecido por propósito de las Fuerzas Armadas y Carabineros, entonces quisiera saber también el racionamiento para eso. Subsecretario. Bueno, presidente, por su intermedio, bueno, voy a tratar de hacerme cargo de las distintas preguntas y apreciaciones de los señores y señoras diputados. Lo primero es que esta es una ley, es una moción parlamentaria que, tal y como se ha señalado, surge de los propios de distintos parlamentarios, y a la cual el Ejecutivo ha presentado una indicación con el objetivo de hacernos parte del proyecto para acotar y homologar, tal y como ocurre con el resto de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, en el caso de Gendarme. Efectivamente, esto es para el porte de armas de fuego una vez que se encuentran en retiro, ¿ya? Entonces, lo primero es que tienen que cumplir, tal y como lo dice la indicación, y que no lo dice tan claro lo aprobado en términos, o lo aprobado en general en el proyecto, ya en la sala, tienen que cumplir con la ley 17.798, que es la ley de tenencia y porte de armas. Entonces, los requisitos que están en la ley 17.798 son parte de aquellos requisitos que se tienen que cumplir para que una persona en retiro pueda portar armas de fuego. En el fondo, para poder tener esa arma se requiere un conjunto de requisitos, y por ende también para portarla, que es la excepcionalidad que entrega esta norma. Esa es básicamente, la ley 17.798 permite la tenencia de armas de fuego, y el porte es excepcional a ciertas personas en particular, dentro de las cuales están las que se ha señalado acá, en el fondo personas que forman parte de la Fuerza Armada de Orden y Seguridad, tanto que se encuentren en servicio como aquellas que se encuentran en retiro, ¿ya? Entonces, en el caso de Gendarmería se incorporaría a las que puedan portar armas en retiro, ¿ya? ¿Qué es lo que significa eso? Que se establezca eso como punto central, que, por ejemplo, la ley 17.798 establece como uno de los requisitos no haber sido sancionado un crimen o simple delito, pero además también no haber sido condenado por violencia intrafamiliar, ¿ya? Entonces, eso es algo que está resguardado por la indicación que presentó el Ejecutivo. Lo segundo, en cuanto a las personas que se les podría entregar esta autorización, tal y como dice el diputado Alessandri, la ley en el caso de la Fuerza Armada y la ley también en el caso del personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones establece quiénes son, ¿ya? De hecho, la ley establece en concreto quiénes
cuáles son las personas de las Fuerzas Armadas que pueden portar armas en retiro, ¿ya? Sin embargo, tienen grados distintos, ¿ya? Y como tienen grados distintos, uno tiene que hacer una homologación, porque tal y como decía el diputado Alessandri, no existe el grado de general, por ejemplo, en Gendarmería. Y lo más similar al grado de general sería el caso del director nacional de Gendarmería, en el caso que fuera oficial penitenciario, ¿ya? Entonces, por lo mismo, lo que nosotros vimos, hay una tabla, yo lo traje la vez pasada, la estaba buscando, ahora no la traje, pero hay una tabla que de hecho compartimos con la comisión en su momento, que establece la homologación de grados entre Gendarmería, el Ejército, el resto de las Fuerzas Armadas, Policía de Investigación y Carabineros, y señala que Teniente Coronel sería, en el caso de Gendarmería, el grado asimilable al de Teniente en el caso del Ejército, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vimos una homologación de... Claro. O sea, de Teniente al de... Dame un segundo, diputado. El de capitán, que sería el más bajo en el caso de Gendarmería, es homologable a el de Teniente Coronel en el caso del Ejército. Es más lento el ascenso, exacto. Tienen menos grados y es más lento el ascenso. Y esa tabla yo la traje la vez pasada, la dejamos a disposición de la comisión y vimos que la homologación era tal cual. Tabla, por cierto, que uno dice no es formal propiamente tal, porque es una tabla que hace el Ejército, pero establece cuáles serían los grados que serían homologables, y por eso en el caso de los grados yo creo que no hay mayor discordancia. En el fondo, en el caso de la planta oficiales son los mismos, y en el caso de la planta suboficiales, en todos los casos es suboficial mayor, ¿ya? Y esto tiene que ver con años de instrucción, con años de experiencia, con rango dentro de las plantas de la oficialidad y la suboficialidad. En segundo lugar, lo que dice la indicación del Ejecutivo es que es para capitanes, mayores, tenientes coroneles, suboficiales mayores y subdirector operativo en retiro. El subdirector operativo, por las normas de la Ley Orgánica de Gendarmería, siempre es un oficial. Entonces se incorpora como tal. La única excepción que se hace es en el caso del director nacional que haya sido egresado de la Escuela de Gendarmería, porque la norma en el caso de, o la regla respecto al nombramiento del director nacional, puede ser un director civil en el caso de Gendarmería, ¿ya? No hay una restricción. Gendarmería podría tener, y lo ha tenido en la historia, directores civiles. Entonces, por eso lo que señala la indicación del Ejecutivo es que el caso del director nacional sería excepcional, que se incorporaría dentro de las personas que puedan ser parte del porte de armas en retiro, siempre y cuando haya egresado de la Escuela de Gendarmería, ¿ya? Porque eventualmente el director nacional podría ser un civil, pero en ese caso no se le autorizaría para el porte de arma de fuego, ¿ya? Respecto a entonces, creo que la homologación está bastante clara y es similar al del resto de las fuerzas de orden y seguridad, y tal y como lo establecen sus distintas reglamentaciones. En el caso de los requisitos, efectivamente los requisitos, en el caso, por ejemplo, de Carabineros, no se encuentran en la ley, sino que se encuentran en una ordenanza general de Carabineros, ¿ya? Y en el caso de los requisitos de Carabineros en la ordenanza general, y voy a leer, no lo sé de memoria, por lo mismo los voy a leer, están en la Orden General 2424 del 9 de septiembre del 2016, que establece que el personal del nombramiento institucional tendrá derecho a la tarjeta de identificación institucional una vez que está en retiro. Es decir, el director nacional, el general director de Carabineros, tiene que mantener la autorización de la tarjeta de identificación personal para que alguien pueda portar armas una vez retirado. Entonces, se homologa a la idea de que sea el director nacional el que tenga la habilitación para entregar el porte de armas, ¿ya? Y cuando se acoja a su retiro, con notas de buena conducta y tenga un mínimo de 20 años de servicio cumplido. Si se trata del personal del nombramiento supremo, debe haberse acogido a retiro estando en lista de clasificación número 1 o número 2 y tener 20 años de servicio cumplido. La lista de clasificación número 1 y número 2 se homologa a la lista 1 de calificaciones en el caso de Gendarmería. Es decir,
Efectivamente, los requisitos que nosotros estamos incorporando son similares a los de Carabineros, a diferencia de que no los estamos dejando para un reglamento o una orden general, sino que los estamos poniendo directamente en la ley. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, creemos que son similares y que en ese sentido no habría una diferencia con el resto de las fuerzas de orden y seguridad. Su secretario, perdona que lo interrumpa, pero en este caso hablaríamos de una norma con rango legal y otra norma que no tiene rango legal, como es la ordenanza de Carabineros. O sea, la ordenanza de Carabineros en estricto rigor está yendo más allá de la ley que regula el porte de armas para funcionar en un retiro de Carabineros. O sea, alguien podría perfectamente interponer un recurso de inaplicabilidad precisamente porque la ley está yendo más allá, o sea, la ordenanza está yendo más allá de lo que establece la ley. Esa es una presión que le dejo porque si lo establecemos en la ley, es muy distinto establecer una ordenanza donde no haber mandato de la ley. O sea, yo me cuestionaría primero si es que esa ordenanza de Carabineros está cumpliendo con el mandato de la ley o no. Su secretario. Solo señalar que el decreto ley 300 o 3.356 del año 80 introduce la posibilidad para que los oficiales generales, el oficial superior, teniente coronel o equivalente, los oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros que estén autorizados a mantener la tarjeta de identificación que le correspondía al servicio activo y posteriormente se le entrega la facultad al director general de Carabineros para establecer cuáles son los requisitos de la tarjeta de identificación. Entonces, mediante las facultades que tiene el director general de Carabineros para establecer la tarjeta de identificación, el director general de Carabineros dicta la ordenanza general que establece cuáles son los requisitos que por ende requiere alguien para portar arma una vez en retiro. ¿Ya? En ese sentido, el director general de Carabineros está autorizado por la ley para establecer los requisitos. Lo que nosotros estamos planteando acá es que sea la ley directamente la que establezca requisitos similares a los que ya se han utilizado en la práctica institucional en los últimos años en nuestro país y que sea la ley la que establezca que esos requisitos cuáles son. Siempre esto va a tener que estar determinado en un reglamento, porque no, claro, porque tal y como lo dice la ley hay que establecer cuáles son los requisitos para el porte de arma en el caso de una persona en retiro. Y en ese sentido, nos parece que es mejor llevar esos requisitos directamente a la ley en este caso, entendiendo que además es relevante una diferenciación que han hecho las diputadas, sobre todo acá, que Gendarmería es una institución distinta al resto de las Fuerzas Armadas y de orden. ¿Ya? No es una institución estrictamente homologable al resto. ¿Ya? Entonces nos parece que esa diferenciación, si bien es importante al momento de establecer que las personas o los sujetos que van a poder portar armas sean similares y los requisitos sean similares, nos parece que estos requisitos se encuentren directamente en la ley es un resguardo para la excepcionalidad que tiene en el caso de Gendarmería. No sé si me explico. Diputado, no sé quién, diputado Leiber y diputado Kaiser. Muy breve, presidente. ¿Tiene el decreto? Mire, ¿El decreto que mostraste? hay que tener presente dos cosas. Primero, la regulación del porte de arma por personal en retiro. Primero, no es un derecho absoluto en sí, sino que está supeditado a alguna autorización. El reglamento, de manera oblicua, como planteaba, al mantenerle la TIF o la TICA, la tarjeta de identificación. Pero también hay que tener presente, presidente, por su intermedio al resto de la comisión, de que efectivamente no son la misma y no hay un uso ni hay una tradición en el uso de armas respecto, por ejemplo, a este decreto ley 3.356 que es del año 1980 que regula a las Fuerzas Armadas, a Carabineros y posteriormente el decreto ley 2.460 de la PDI. Es muy distinto porque ahora lo que se está haciendo es homologando con las vertientes que se han planteado, con los matices que se han planteado, pero a una nueva institución que no tiene un uso, no tiene una tradición, no tiene una capacidad instalada respecto de esa normativa, y por eso me parece bien que se distinga Gendarmería del resto, se establezca un requisito adicional que son los que plantea la ordenanza en esta nueva norma que se genera con Gendarmería y puedan participar en la entrega de armas, presidente. Esa es mi opinión. Yo creo que está bien la distinción porque, vuelvo a insistir, el decreto ley 3.356 del año 80 ha generado esta entrega de armas de manera permanente, con capacidad instalada, con un reglamento, con modificaciones, con un uso, una experiencia por parte de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden,
en ese caso el 3.356 de Carabineros y la PDI con el 2.460. En cambio aquí estamos entregando a una institución que es de naturaleza diversa y de ahora en adelante esta facultad de poder portar armas. Por eso me parece, a los funcionarios en retiro, por eso me parece bien la distinción, presidente. Diputado Leiva, diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que estamos olvidando por qué estamos flexibilizando el porte de armas para sus oficiales de gendarmería. Lo estamos haciendo no solamente porque corren ellos un riesgo, sino que también porque para el resto de la sociedad, tener a personas que sirvieron a la República con un arma que les entregó el Estado cuando están en retiro, con un arma para poder servir a sus vecinos, es un aporte para la seguridad de los vecinos. Ahora, el problema aquí, señor presidente, si me permite, es que se están poniendo creativos con la homologación. Porque un capitán de gendarmería no es similar a un teniente coronel de ejército por años de servicio. Hay una diferencia sideral. No existe un documento que los homologue y para más encima dependen de distintos ministerios, tanto uno de defensa, el otro de justicia. En el mejor de los casos, un capitán de gendarmería se podría homologar por formación, etcétera, a un teniente de ejército. Entonces, yo creo que aquí nos estamos haciendo las cosas más complicadas de lo que deberíamos hacernos. ¿Existe la necesidad para estas personas de tener una posibilidad de defenderse? Yo creo que sí. Esa necesidad se reduce solamente a los suboficiales mayores. Yo creo que no. Yo personalmente creo que toda persona que haya servido durante 20 años al Estado, ya sea como carabinero en cualquiera de sus grados, no haya cometido delito, haya servido al Estado como gendarme durante 20 años, no haya cometido delito, debiese tener el derecho y la obligación, de hecho, de portar armas. ¿Por qué? Porque nos falta gente buena y honesta armada en las calles. Entonces no veo la dificultad, señor presidente, por su intermedio, no veo la dificultad que nos estamos armando aquí, si me permite también el colega Leiva. Gracias. No veo la dificultad que nos estamos armando aquí tratando de generar una homogeneización entre instituciones, siendo que la razón por la cual se está presentando este proyecto de ley es por una necesidad específica de la institución de gendarmería, pero no solamente de la institución de gendarmería, sino que también de la sociedad. Muchísimas gracias, señor presidente. Secretario, tiene una pregunta a la diputada Frías. Para el subsecretario, por su intermedio, presidente, un funcionario de gendarmería que en el 4º año anterior a su retiro, pongamos, tiene una hoja de vida que muestra grados problemáticos de violencia al interior del trabajo que hace en las cárceles. Eso que queda documentado en la hoja de vida, ¿está en la hoja del último año de la lista, la calificación de lista? Esa es mi pregunta, ¿sí o no? Diputada Frías, una última cosa, subsecretario, después vamos a poner en votación después de su respuesta. La letra 6, se posee una aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas. Eso ya lo establece la ley de control de armas. ¿Cuál es mi duda? Yo, que esté establecido no tengo problemas, pero lo que sí tengo problemas es que hay una interpretación distinta de lo que establece la ley de control de armas respecto a lo que establece esta ley y no sepamos qué significa en la práctica una aptitud física psíquica compatible con el uso de armas, porque puede ser distinta a lo que establece la ley de control de armas. Entonces, ¿por qué habría que incorporar un elemento diverso a la ley de control de armas si la ley de control de armas ya establece este requisito para poder portar armas? Eso. Sí, puta más. Sobre el punto, porque un principio básico de interpretación jurídica es que en la ley nada de lo que está escrito es inocuo. Si nosotros ponemos el mismo requisito 2 veces en 2 leyes distintas, más encima en la segunda haciendo referencia a la primera, el segundo requisito necesariamente va a significar otra cosa. Y vamos a dejar esa interpretación a un órgano distinto que este Congreso. Y por lo mismo, creo que es mejor que no esté. Yo que comparto la opinión del presidente, porque va a generar problemas interpretativos y al final una ley que lo que buscamos es que sea restrictiva por lo que parece ser el criterio de esta mesa, va a terminar con una amplitud que no vamos a ver controlar, presidente. Yo creo que es contraproducente que este proyecto haga referencia a una ley que después repita un requisito.
Mesa. Subse y votamos. Sí, dos cosas. Primero, efectivamente, tanto en el caso de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, hay una habilitación general, y habilitación general que tiene un requisito o que tiene una forma de llevarse a la práctica a través de una norma infralegal, ¿ya? En el caso de Carabineros, a través de una orden general del director, y en el caso del Ejército, a través de instrumentos reglamentarios, ¿ya? Entonces nosotros estamos repitiendo aquello, entregando una norma, una habilitación general, con requisitos que ya están en normas de carácter infralegal, llevándolos a el proyecto de ley para darle menos capacidad al reglamento que vaya a dictar el día de mañana el Ministerio de Justicia, ¿ya? En el fondo restringiendo la potestad, las capacidades reglamentarias, ¿ya? Pero efectivamente incorporando ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando se establece que tengan aptitud física y psíquica, eso va a habilitar a que el reglamento establezca ciertos requisitos en el mismo, ¿ya? Y ahí podrían eventualmente incorporarse algunos requisitos, ¿ya? ¿Qué es lo que es exacto? Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? En todos los casos hay una habilitación general establecida por ley, ya sea a través del decreto ley 3553 o a través de las normas que le autorizaron a la Policía de Investigaciones para lo mismo. En todos los casos hay una habilitación reglamentaria, ya sea de manera que se le entregue la facultad al director general de Carabineros o no, al general director de Carabineros o en este caso a las Fuerzas Armadas. Y lo mismo estamos haciendo acá. Hay una habilitación general y una habilitación reglamentaria para establecer la forma en que el director nacional va a entregar la habilitación. Y hay requisitos que establece la ley que efectivamente no son inocuos porque nos permitirían hacer ciertas prevenciones como la que está señalando la diputada, ¿ya? En cuanto a los sujetos, me parece que está más bien, que está bastante claro, ¿ya? Y en cuanto a la lista 1, ¿por qué no sería lo mismo que la lista de clasificación? Porque la lista de clasificación de Carabineros tiene una forma, o sea, primero tienen nombres distintos, ¿ya? La lista en Carabineros es de clasificación. Uno diría que la lista de clasificación 1 y 2, como tiene otros requisitos distintos a la lista de calificación de los funcionarios de Gendarmería, se homologa a la lista de clasificación 1 de Gendarmería, ¿ya? Entonces, por eso estamos llevando a ese rango aquello. Y lo último, solo, tal como decía la diputada González y el diputado, en este caso Mesa, nosotros en cualquier momento estamos disponibles a dar cuenta de lo que se ha hecho en el Ministerio de Justicia y el Gobierno desde que asumimos para resolver los distintos problemas que ha tenido Gendarmería de Chile a lo largo del tiempo en razón de, entre otras cosas, equipamiento de seguridad. Solo como resumen, en el año 2022, desde la Subsecretaría de Justicia se hizo una redistribución de presupuesto, si mal no me equivoco, de más de 1.000 millones de pesos de la Subsecretaría de Justicia a Gendarmería para la compra de elementos de seguridad. Se ha trabajado con prácticamente todos los gobiernos regionales para la compra de elementos de seguridad de Gendarmería de Chile de manera específica, tanto en el año 2022 como en el año 2023. En el año 2023, que fue el primer presupuesto que nosotros hicimos, hay un incremento importante en materia de elementos de seguridad para Gendarmería, y esa fue una ley que ya se aprobó y que ya nos permitió entregar esos elementos de seguridad en el 2023. En este año también hubo un incremento en el presupuesto para la compra de elementos de seguridad en Gendarmería en el año 2024, licitaciones que se encuentran en camino y que se van a poder entregar a través de un calendario de entregas, tal y como ha dicho la diputada González. Lo que quiero decir, bueno, y además hemos seguido trabajando con cada uno de los gobiernos regionales que han sido un aliado estratégico de Gendarmería de Chile precisamente para resolver problemas más estructurales, históricos que teníamos, lamentablemente, en la institución respecto a, entre otras cosas, elementos de seguridad. No es lo único, vehículos también es otro, elementos de tecnovigilancia es otro, y así hemos ido resolviendo un conjunto de elementos que nos tienen hoy por hoy a una institución que ha ido teniendo una inversión muy importante en el tiempo, y yo feliz, cuando ustedes lo estimen pertinente, de dar a conocer todo aquello en detalle.
Muchas gracias, subsecretario, por su exposición. Y, señor secretario, vamos a poner en votación la indicación del Ejecutivo. Si es que se aprueba, las otras se entenderían rechazadas por incompatibles. Pedimos 2 votaciones separadas respecto a la indicación del Ejecutivo, que es lo que tiene que ver con la lista 1 de calificación, y la letra C, a propósito de que posean aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas. Esas son 2 separadas, por lo tanto, vamos a votar. Sí, vamos a votar toda la indicación del Ejecutivo, incluidos los transitorios. Y el artículo 2 y el transitorio, con excepción de aquellos 2 votaciones separadas que le solicitamos. En votación. Vamos a votar todo el paquete de indicación, salvo lo que se conoce con la lista de calificación. Sí, y lo del poseen aptitud física y psíquica, porque podría ser incompatible con la ley de control de armas. Ya. Sin lista de calificación y sin aptitud física, eso no se vota. Eso lo votamos. Primero votamos todo el paquete. Claro, votamos todo el paquete y después todas las otras 2 indicaciones. Votamos todo el paquete sin estas 2. Así es. En votación. Sin sentido, indicación, ejecutivo. En votación. Diputado Alessandri. Gracias, secretario. Primero agradecer al Ejecutivo que haya impulsado, apoyado, indicado este proyecto que permite portar armas a los gendarmes en retiro. No solo van a estar más seguros ellos, sino que también su entorno, cuando tengan que defender a un transeúnte, cuando tengan que defender a un turista, van a estar siempre preparados. Le agradecemos su servicio en la institución, pero le seguimos agradeciendo después. A favor de las indicaciones de esta votación. Gracias, diputado Alessandri. A favor de las indicaciones. Diputado Araya, Jaime. Don Jaime Araya. Diputado Cristiano Araya, diputado Mesa. En contra. En contra. Diputado Castro, diputada Fríes. A favor. Diputado Joanet, está pareado. Diputado Leal. Diputado Leiva. Qué lástima que no está porque estábamos sacando un proyecto. Vamos. Diputado Kaiser. Kaiser. En razón de que encuentro que la indicación es demasiado restrictiva, voto en contra. Gracias. Diputado Orsini no está. Diputada Plasencia. A favor. Diputado Chalper. Diputado Longton. A favor. Diputado Chalper. ¿Han votado todos y todos los señores diputados? Aprobada la indicación del Ejecutivo con las 2, salvo las 2 solicitudes de votación separada. Señor secretario, las 2 votaciones separadas, por favor. Ya, ahora. Las indicaciones del Ejecutivo. Calificación y el tema de la aptitud. Física y psíquica. Son 2 votaciones distintas, señor secretario. Tendríamos que votar. Déjeme buscarlas, por favor. Yo se la puedo leer, diputada Plasencia o señor secretario. En la letra B, a verse al momento de acogerse a retiro, estuvieran en lista 1 de calificación. Ya, esa vamos a votar. En votación, señor secretario. Déjeme poner la página, por favor, para no enredarme. La página 13. Página 13. Letra B. Espere, por favor. En definitiva, es parte de la DT. Diputado Alessandri. Espere, ¿me puede esperar, presidente, por favor? 13, letra B. No, porque para hacer bien las cosas. Diputado Alessandri. ¿Ah? Diputado Araya. A favor, señor secretario. Diputado Mesa. En contra. Diputada Fríes. Final, por favor, secretario. Diputado Jonet, diputado Leal. Diputado Leiva. A favor de la indicación. Diputado Kaiser. En contra, señor secretario. No me enreden, por favor. Diputado Kaiser. En contra. No, exacto. Diputado Orsini, diputada Plasencia.
A favor. Diputado Chalper. Diputado En Longton. contra. Diputada Frías se votó. Diputada Frías. Ah, no. Diputada Frías. Abstención. Abstención. ¿Y diputado Leal? En contra. 3 a favor. 6 en contra. Y una abstención. Se rechaza. Se rechaza la indicación del Ejecutivo, Pero déjeme rechazar. que es la letra D. Por la misma votación, la letra C. ¿Estarían de acuerdo? Lea la letra C, por favor. La señor letra C secretario. la leo para que no haya problema. La letra C. La letra C, posean una aptitud física y psíquica compatible con el uso de armas. Porque se le aplica la ley de control de armas que establece esos requisitos, por lo tanto sería redundante y por lo menos a mi apreciación misma podría haber problemas de interpretación. ¿Están de acuerdo? Diputada, ¿estamos de acuerdo con la misma votación? Es que quiero hacer una pregunta al respecto antes de ver si es la misma Estamos votación. votando. No, esta idoneidad física y psíquica para la inscripción, por lo tanto, para la tenencia. En este caso sería para el porte, por lo tanto sería algo distinto, ¿no? No, Por lo tanto, sí tiene que ir el requisito. lo que pasa es que la ley de control de armas regula porte y tenencia. No, y reglamentaria, inscripción es tenencia. pero reglamentariamente están los requisitos para también el porte de armas. No. Por lo tanto, sí tiene que ir, a eso voy, aclaremos eso. Sí, ya, señor secretario, en votación. No, en votación quiere la letra C. Ya, letra C, Que no es preciosismo, No, porque- al revés, página que es la al página, revés, página 14, el comparado, tenencia. refería a la aptitud física y psíquica. Presidente, ¿estamos en votación? Estamos en votación. Ya, entonces, estamos votando la aptitud física, la letra C, que está en la página 14. Diputado Alessandri. O psíquica, física y psíquica, no sé. En contra. Diputado Araya. A favor. Estamos en votación. Diputado Mesa. No, Contra. Diputado Mesa en contra. Diputado Castro, diputada Fríes. Estimada diputada. Abstención. Diputada Fríes. Abstención. Diputado Leonet, diputado Leal. bajo un reglamento. Diputado Leiva, por favor, su voto. Gracias, diputado Leiva. Diputado Kaiser. De acuerdo con la regulación. Restricciones que ya se encuentran en la ley de control de armas bastan y sobran, señor secretario. Yo voto en contra de esta En indicación. contra el diputado Kaiser. Diputada Orsini, diputada Plasencia. Gracias, secretario. Yo creo que es indispensable que se hagan las consideraciones para acotar la posibilidad de que quede a un arbitrio o a una nebulosa. Así es que estoy a favor de esta La indicación. diputada Plasencia a favor. Señor diputado Chalper. Gracias, diputado Chalper en contra. Se le Señor aplique cuál presidente, ley. ¿su voto cuál sería? En contra. En contra. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? 3 a favor. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en contra y una abstención. No sé si la hemos... Ya, sea por rechazada y habiéndose despachado el proyecto a la sala, Diputado informante. ya casi, Perdón, casi. ¿A quién le corresponde? ¿La autorización esa se va a votar por separado? ¿Qué autorización? No, esa está retirada. ¿Cómo retirar? ¿Que la retiró? ¿Qué autorización por si? A ver, señor secretario, dijimos que solamente dos cosas se van a votar por separado y ya se votaron. Ya no importa. Sí, Todo el resto está Ya. todo el resto está aprobado y las otras indicaciones se rechaza por incompatible. Ya, si hay problema después da lo mismo. Ya. ¿Quién, diputado informante, quién le corresponde? Mire, están pendientes los diputados Alessandri, la diputada Frías y la diputada Orsini, que son los únicos que no han informado. Vamos, el diputado Alessandri como expresidente de esta comisión. ¿Le parece, diputado Alessandri? Vamos a hacer varios, pero para la próxima sesión, diputada González. Pero nos hizo muy, Ya. diputada, nos hizo muy bien su compañía. Despache. Y esperamos tenerla presente el día miércoles
A las 10:30 de la mañana la queremos tener acá con su por haberse por despachado despacha el diputado informe Alessandri. a la sala y el diputado Alessandri es informante y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Agradecer la presencia de la Defensoría, le pedimos disculpas por no haberse visto el proyecto y también a la Fiscalía que está vía Zoom, subsecretaria, asesores y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se le habla.